Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gusto poderlos saludar otra vez en un video más donde vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. El día de hoy el tema que les traigo es acerca de las formas en las que Dios nos habla. Hay muchas formas en las que Dios nos habla y vamos a ver varios videos acerca del tema. Una de las primeras cosas que te quiero decir es que el oír la voz de Dios debe de ser algo normal para nosotros los hijos de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de acostumbrarse a lo sobrenatural. De hecho, lo sobrenatural debe de ser lo más normal entre nosotros. El oír la voz de Dios debe de ser lo más normal, lo más común. Eso es lo que debemos de oír siempre. En vez de prestar nuestros oídos a quejas, preocupaciones, a situaciones adversas y demás, siempre debemos de prestar nuestro oído a la voz de Dios. Y hay muchas formas en las que Dios nos habla. Por ejemplo, la escritura dice en Hebreos 1:1, te voy a leer el versículo, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios le habla a su pueblo de muchas maneras y muchas veces. También dice aquí en Job 33:14, en una o en dos maneras habla Dios. Hay muchas formas en las que Dios habla a los creyentes, pero lo principal que la iglesia debe de saber, que el cuerpo de Cristo debe saber, es que lo más normal es que Dios te hable. Lo más normal para la gente es eso sobrenatural de oír siempre la voz de Dios cuando nos guía, cuando nos da, nos consuela. Siempre debemos estar oyendo la voz de Dios, debe ser lo más normal. Lo sobrenatural en la iglesia debe ser lo más común, lo más normal. Y yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que la verdad a nosotros como cuerpo de Cristo nos debe de quedar claro eso, que lo sobrenatural es lo que a la iglesia le pertenece, y oír la voz de Dios es algo que debe ser el pan diario, debe ser lo cotidiano en nuestras vidas. Así que hay muchas maneras, por eso dice la escritura ahí en Hebreos 1:1, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cuáles son las maneras en las que Dios nos habla? Pues como dice la escritura, hay muchas. Una es a través de sueños, a través de visiones, usando la boca de otra persona, y viene y nos da una palabra profética, a través de la misma voz audible de Dios, a través de alguna experiencia. Hay muchas formas en las que Dios nos habla, pero una de las cosas en las que quiero exaltar hoy es acerca de que Dios nos habla a través de su palabra. Quiero exaltar esa forma en la que Dios nos habla porque no sé si de manera consciente o inconsciente es una forma que ha sido muy ignorada. Han sustituido la palabra de Dios, la voz de la palabra de Dios, por muchas otras cosas, y se han dejado guiar, lamentablemente la gente que se ha dejado guiar por cosas que no tienen nada que ver con la palabra, por sueños, por ejemplo, porque una de las formas en las que Dios nos habla es a través de sueños, pero la gente se deja guiar por sueños que contradicen la palabra. Así que la primera forma en la que Dios nos habla es a través de su palabra. Por ejemplo, hay formas muy extrañas en las que Dios nos habla, que si tú puedes leer allá en Hechos capítulo 10, Pedro tiene una visión, que es otra de las formas en las que Dios nos habla, y en esa visión Pedro ve cómo cae un lienzo del cielo, y del cielo, de ese cielo, bueno, cae el lienzo, y en el lienzo había una serie de animales, animales inmundos para los judíos. Entonces Dios le dice: mata y come, y Pedro se sorprende mucho y le dice: o sea, yo jamás he comido una cosa inmunda. Déjame decirte que cuando Dios te hable, quizá te parezca algo muy extraño, porque Dios habla de muchas formas. Dios puede hablarte a través de figuras, a través no sé, a través de un árbol. Hay muchas formas en las que Dios nos habla, pero déjame decirte lo siguiente: la forma en la que sea que Dios te hable siempre va a estar sujeta a la palabra. La forma en la que Dios escoja para hablarte va a estar de acuerdo a la palabra. Dios jamás se va a contradecir. Si te va a dar un sueño, si te va a dar una visión, si Dios va a usar una persona para ministrar tu vida, esa persona, ese sueño, esa visión siempre debe de estar sometida a su palabra. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Dios nos habla? Acá, por ejemplo, en el Salmo 23:3 dice así:
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Uno de los motivos por los cuales Dios nos habla es para darnos guía. ¿Y por qué nos da guía? Por amor a su nombre. Allá en el Salmo 8, por ejemplo, dice la Biblia: ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tengas memoria de él. Tú y yo, nosotros somos la creación preciada de Dios. Yo no estoy diciendo que lo otro que Dios creó no es algo que Dios no aprecie. Claro que lo aprecia. Pero tú y yo somos hijos hechos conforme a su imagen y semejanza, conforme lo dice Génesis 1, 26 y 27. Somos sus hijos y nos ama. Entonces, las formas en las que Dios nos habla es por amor a su nombre. Dios nos conforta, Dios nos guía y lo hace por amor a su nombre. Otra de las formas en las que Dios nos habla, o los motivos más bien dicho por los cuales Dios nos habla, está en el Salmo 91:15. Dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Me invocará y yo le responderé. Uno de los motivos por los cuales Dios nos habla es porque le invocamos. Acá en Mateo 7:7, te voy a leer lo que dice. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios responde cuando alguien lo busca. Por eso dice ahí en Hebreos 11:6 dice: y el que se acerca al Señor tiene que creer que le hay. Para mí esa parte del versículo es una parte que yo atesoro mucho, porque a veces la gente se acerca a Dios y ora a Dios y busca a Dios creyendo que Dios no está ahí, o creyendo que Dios no le va a responder. Y si oramos conforme dice la Escritura, siempre nos va a escuchar. Que van a ser uno de los puntos que voy a tratar en los otros videos. Pero Dios nos habla porque nosotros lo estamos invocando. El que busca encuentra. Si tú comienzas a buscar la voz de Dios, la vas a encontrar. Si tú comienzas a anhelar su presencia, se te va a manifestar, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es una promesa de parte de Dios. Salmos 91 dice: me invocará y yo le responderé. Cuando estás invocando a Dios, Él te responde. Cuando lo estás buscando, Él te responde. Y eso es otro de los motivos por los cuales Dios nos habla. Lo que te quiero decir es que se te debe de ser muy normal que Dios te hable. Que no se te haga raro que si estás clamando al Señor, de repente tengas esa respuesta. Es obvio que la vas a tener, porque el que busca encuentra. Porque al que clama a Dios, Dios le responde. Una de las primeras formas que Dios nos habla es a través de su palabra. Y acá en Romanos 10:8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo más cerca que tienes tú de Dios es su palabra, porque está en tu boca y está en tu corazón. De repente vas a oírte decir a ti mismo palabras que no imaginaste que podías decir. De repente hay una situación adversa y viene el diablo y quiere atacarte, por ejemplo, con una enfermedad, y rápido sacas la palabra donde dice: por la llaga de Jesús he sido curado, y tú te sorprende. Pero sabes, Dios mismo habló a través de tu propia boca y te ministró sanidad a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón, y es obvio que cuando pasa alguna situación, el Espíritu Santo viene y nos recuerda y la sacamos. Acá en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero exaltar la palabra como la principal forma en la que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura. De hecho, las otras formas en las que Dios nos habla está soportada o está sometida a la palabra.
Es tan sencillo como si tú necesitas que se te ministre alguna situación, tú solo puedes ir a la palabra, abrir el libro, abrir la Biblia y empezar a declarar las promesas de Dios para tu vida y empezar a ministrarte tú mismo y empezar a oír palabra. A veces la gente como que ignora o deprecia esa forma en la que Dios nos habla a través de la palabra. ¿Por qué? Porque a veces no causa una situación de emoción, no causa cierto emocionalismo, entonces por eso la gente como que la omite. Pero no, la palabra profética más segura que tenemos es la palabra de Dios y es de la primera forma en la que el creyente debe de esperar que Dios le va a hablar y en la que Dios le va a hablar. Por ejemplo, Dios nos da palabras de aliento. ¿Para qué nos habla Dios? Para alentarnos, pero siempre usando su palabra. Dios se somete a su palabra. Dios no nos va a hablar, por ejemplo, cosas que no están en su palabra. Dios no va a cambiar de opinión. Dios no va a cambiar lo que dice. Si tú tuvieses un sueño y en ese sueño Dios, y déjame decírtelo entre comillas, Dios te dijera, ¿sabes qué? Vas a morir en 3 días. Pues la escritura dice que la muerte es enemiga de Dios. Entonces Dios no le va a decir al creyente que muera, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces, ojo, todas las formas en las que Dios nos va a hablar siempre va a ser a través de su palabra o va a estar sometido a su palabra. Aquí en Génesis 15:1 dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios usó la palabra para darle aliento a Abraham, le dijo que no temiera. Pero lo que quiero enfatizarte aquí en el versículo 1 del capítulo 15 de Génesis dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Cuando Dios nos va a confortar, ¿qué es lo que va a usar? Su palabra. Viene la palabra de Jehová y te habla. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios consoló a Abraham, le dio palabra de aliento, vino la palabra de Dios, vino la palabra de Jehová a Abraham. Y así déjame decirte a ti, si Dios te da un sueño, si Dios te da una visión, si Dios te habla a través de un profeta, va a venir la palabra de Dios a decirte las cosas. Todo lo que ese profeta te vaya a decir, o todo lo que ese sueño te vaya a decir, o todo lo que esa visión te vaya a decir, es siempre conforme a la palabra. Recuerda que es la palabra profética más segura que tenemos, la palabra de Dios. Dios también nos da mandamientos a través de su palabra. Cuando Dios nos habla es también para darnos un mandamiento. Por ejemplo, aquí en Éxodo 19:3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios habla con Moisés y le dice y le da una orden, le da un mandamiento. Entonces, a veces cuando Dios te hable, Dios te va a dar no tanto mandamiento como si fuese el antiguo pacto, porque no estamos en el antiguo pacto, pero a veces cuando Dios nos hable, nos va a hablar para darnos alguna instrucción. Eso sí es posible. Si bien Dios no viola la voluntad del creyente, Dios no obliga a la gente a nadie, porque Dios es un caballero y Dios respeta nuestro libre albedrío, sí nos guía, sí nos habla, sí nos muestra, nos consuela, pero todo siempre es a través de su palabra. Como te lo digo y te lo quiero repetir mucho en el video, es que ya sea que Dios utilice a un profeta, un sueño, una visión, utilice la palabra escrita, utilice algún evento que pase frente a tus ojos, ya sea el método que Dios utilice, siempre va a estar de acuerdo a su palabra. Entonces, cuando Dios venga y nos hable y nos dé alguna instrucción, en esa instrucción siempre vamos a ver claramente que esa instrucción está apegada a la palabra.
Y luego dice el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Dios le habló a Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Transmitir las palabras que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de la palabra. Quiero exaltar la palabra de Dios y quiero decirte a ti que me estás escuchando y a ti, cuerpo de Cristo, es que cada vez que Dios te hable, y sea cual sea el método que Dios utilice, siempre será la palabra la que te hable. Siempre va a ser conforme a la Escritura. No se va a salir de la Escritura. Cuando tú recibas alguna palabra que está fuera de la Escritura, es importante que la deseches. ¿Por qué? Porque no viene de Dios, porque Dios se somete a su palabra. Dios y su palabra uno son. Recuerda eso. Por ejemplo, aquí en Primera de Reyes 17, versículo 2, vamos a hablar del profeta Elías, que es un profeta que la verdad a mí siempre he admirado mucho, me parece un profeta maravilloso. O sea, se le llama el profeta del fuego. Y más adelante vamos a ver por qué, pero aquí en Primera de Reyes 17:2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo. De hecho, en el antiguo pacto tú vas a ver en todos los profetas como dice la Escritura, y vino palabra de Jehová diciendo. Dios siempre nos habla a través de su palabra. Todo lo que Dios habla todo lo que Dios nos habla es conforme a la Escritura. ¿Cómo podemos saber si no es Dios quien nos está hablando? Sabemos que no es Dios quien nos habla cuando eso que oímos está negando la Escritura. Por eso dice la Escritura, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Le dio una instrucción. La palabra de Dios nos instruye, nos da instrucción, nos da guía. Otra de las evidencias que vas a tener de que la palabra que recibiste fue de parte de Dios es la siguiente. Dice Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Cuando Dios te hable, cuando sea Dios quien te esté hablando, esa palabra va a ser confirmada. Siempre la palabra de Dios la confirman las señales. ¿Por qué? Porque la palabra está viva. Dios y su palabra uno son. Cuando Dios habla, eso que dice Dios se cumple, porque la palabra de Dios es la verdad. En Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. El creyente siempre debe tener esa actitud, su oído siempre debe de inclinarlo a la palabra de Dios cuando Dios le esté hablando. Dios siempre quiere lo mejor para ti y Dios siempre va a querer que las mejores cosas pasen en tu vida. Por eso va a usar su palabra para guiarte. Eso es lo que te quiero dejar muy claro en este video, es que sea cual sea el método que Dios utilice para hablarte, siempre va a estar sujeto a la palabra de Dios. Por eso cuando leas en el antiguo pacto a los profetas, siempre vas a leer esa frase, y vino palabra de Jehová, o vino palabra de Dios a mí diciendo. Sea la forma en la que Dios se acerque a ti a hablarte, siempre va a ser la palabra de Dios la que Dios te va a hablar y nunca se va a contradecir. Por ejemplo, Dios nunca te va a decir que vas a pasar pobreza cuando dice la Escritura que Jesucristo se hizo pobre para que por medio de su pobreza yo fuese enriquecida. O nunca va a venir Dios a decirte que va a venir a probarte con una enfermedad cuando dice la palabra de Dios que fuimos curados por la llaga de Jesús. Entonces, todo ese tipo de palabras que recibimos debemos de desecharlas porque no están de acuerdo con la palabra de Dios. Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra. Todo lo que recibamos que venga de parte de Dios siempre va a estar de acuerdo con su palabra. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra uno son.
Así que esto ha sido todo por este video y espero vernos la próxima semana en otro video donde voy a continuar hablando acerca de las formas en las que Dios nos habla. Y pues te pido que compartas el video, que le des like si te gusta, que si tienes alguna pregunta pues con toda confianza me la hagas y que te suscribas al canal. Así que periódicamente voy a estar subiendo videos acerca de los temas que el Espíritu Santo ponga en mi corazón, y no me quiero ir de este video sin antes decirte que lo sobrenatural es lo más normal en el cuerpo de Cristo, y que el oír la voz de Dios debe de ser lo más común para ti y para mí y para todos los que creemos en la palabra, y que los mejores años y los mejores momentos de tu vida están comenzando ya en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.